Doy por formulada la pregunta. Gracias. Gracias, señoría. El señor consejero de Sanidad tiene la palabra para la contestación. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, puedo decirle que en breve tenemos pensado iniciar el procedimiento administrativo a través de una resolución de inicio de expediente. Entiendo que usted me pregunta por el momento de la finalización de este proceso administrativo con su publicación en el BOPA de dicho decreto. A esta pregunta ya es más difícil dar una respuesta precisa porque dependerá a partir de este momento de los diferentes plazos administrativos del proceso como presupuesto, intervención y probablemente del informe del Consejo Consultivo, que es preceptivo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Cuando en junio de este año presentamos nuestra Ley de Garantía Sanitaria, el Gobierno trajo al debate una objeción fundamental y esta era que esa ley la iban a sacar ustedes, cuando hablo de usted o de ustedes me refiero al Gobierno, y que, por supuesto, usted se refería a una ley, no un decreto que prometieron allá por 2003, y que esta ley prometida, que sí promulgaron, por ejemplo, en Andalucía, se quedó en el sueño de los justos, o en el limbo, si prefiere, ¿no?, que era donde iban los niños muertos y sin bautizar. En el debate publicitado a su conveniencia en todos los medios de los cuales dispuso, pues lo cierto es que se hurtó información y se mintió. Primero, hurtó información, como ya dije, ocultó la ley de la que hablaba, además ocultó usted, perdón, que la ley hablaba, además de las listas de espera, de un registro o censo de personas en espera, donde cualquier usuario podría ver la lista y así enterarse debidamente de en qué lugar estaba, siempre guardando las debidas conveniencias de confidencialidad, y poder ver quién iba por delante o quién no. O sea, no quién, sino cuántas personas, en qué lugar se encontraba y si adelantaba o no. También se hablaba en esa ley, de lo cual usted hurtó la información al público en los medios que ya le he dicho respondió, se hablaba de la libre elección de centro y médico, lo cual obligaría a publicar las listas de espera de todos los hospitales y servicios y así los usuarios, que no son tan estúpidos como usted pretende que son, pues ver cuánto tardan con uno o con otro o si les conviene seguir en la lista a la cual han sido adjudicadas o han sido dedicados o cambiar o solicitar otros. También se hablaba en esta ley de una segunda opinión médica para casos complejos o delicados, que como usted no sabe, ocurren a diario y del que le podría contar amplia casuística, que requirió finalmente un enorme esfuerzo por parte de los profesionales por no estar esta situación contemplada en el SESPA y otras cuestiones accesorias, ¿no? Bueno, también se hablaba de otras cuestiones accesorias. Nada de eso dijo usted, hablo como Gobierno, pero además mintió. Se refirió a la Ley General, la Ley de Garantías Sanitarias del Partido Popular como de una derivación directa a la privada, y hablo de lo que aquí se expuso, de que eso supondría el pago a la asistencia privada de más de 10 millones de euros. Bueno, eso es falso, ¿eh? En la ley se recogía efectivamente que los pacientes que no hubiesen sido atendidos en un plazo determinado podrían acudir a cualquier centro público o privado de su elección y que estuviese autorizado por el SESPA. Eso decía la ley. Es decir, están dando por hecho que cumplir el compromiso del plazo es imposible para ustedes. No pueden cumplir ese compromiso de plazo y, por lo tanto, no un poco, ¿no? Estoy hablando de un incumplimiento masivo de más de 10 millones de euros. Eso es incumplir, Pero no dijo que si el problema pero no dijo usted que si el problema era el plazo, pues sencillamente negociemos el plazo. Y entonces, a lo mejor, el incumplimiento tan masivo que dicen ustedes, pues podía ser menor. Pero no les valía. Ustedes, luego hablaban de lo de la privada, de que se derivaba a la privada. Bien, ustedes están concertando con la privada. Entonces, ¿qué me está contando? En resonancias están ustedes concertando con la privada. En concreto, este año, en abortos están ustedes concertando con la privada. En concreto, este año, más de 2 millones de euros con 3 clínicas privadas. ¿Por qué en resonancias o en abortos sí y en una hernia no? Es que también ustedes conciertan hernias con la privada.
En concreto, por ejemplo, este año con el centro médico han concertado ustedes en el año 2015 4.820 pruebas diagnósticas, 13.848 en total, en todas las clínicas privadas en conjunto, y en cirugías derivaron al centro médico y otras clínicas privadas en total, y depende del año, por valor de varios cientos de miles de euros. A esta mentira manifiesta, que comentaba usted, nos achaca ustedes hacer o querer hacer lo que ustedes hacen con total naturalidad, esto es, que derivan a la privada cuando los medios propios no son suficientes y el tiempo de demora se pone en números insoportables. Contestaron sus socios de gobierno, los adquiridos y los pretendidos, y esta mentira les puso en pie de guerra, ¿no? Como es normal. Me refiero en pie de guerra a ellos, no a ustedes, que la mentira es un medio natural. Quizá ese sea el motivo del retraso de este decreto. No contento con mentir acerca de esto, y voy acabando, o mintió o no se le leyó la ley, a continuación corrigió lo poco que entendió de esta ley y nos propuso un decreto que ya estaba usted ultimando en aquel momento y que iba a salir básicamente ya, y que era básicamente, como ya le he dicho, lo mismo que nosotros proponíamos en cuanto a tiempos de espera, pero con los tiempos corregidos, ampliados. En esto me pregunto yo ahora, ¿y por qué no corrigió los tiempos en nuestra ley y se queda con la ley hecha y aplicable ya? Bueno, la respuesta es obvia, porque a ustedes no les gusta gobernar mediante una ley, sino que quieren gobernar mediante un decreto. Les gusta a ustedes decretazos y no ley, y discusión y parlamentarismo. No les gusta a ustedes el diálogo que tanto piden a los demás. Y, por lo tanto, lo que quieren ustedes es gobernar con orden y mando, y aquí pongo lo que pongo. Bien, ahora que están ustedes liberados, que han sido ustedes liberados de sus cadenas, y que ya sus socios pretendidos Señor Suárez, le ruego que concluya. Sí, los socios pretendidos y los adquiridos ya parece que les liberan a ustedes de la esclavitud y del yugo al cual estaban condenados. Pues ahora que los tiempos han cambiado y que ya no tiene esa liberación, ¿cuál va a ser el contenido de ese decreto?